En la 142 dice que vamos a hablar sobre fracciones propias e impropias, que es algo que nosotros ya hemos visto en el cuaderno y que veo que no muchos están repasando, porque el día que les dejé el ejercicio para que colocaran si eran fracciones propias o impropias, no contestaron algunas correctamente. Entonces les encargo que repasen nuevamente los tipos de fracciones que vimos en el cuaderno. Teníamos 5 tipos de fracciones, pero ahorita en el libro solo vamos a ver 3. Lo que serían las fracciones propias, lo que serían las fracciones impropias y los números mixtos. Recuérdense, niños, que las fracciones propias son aquellas donde el numerador es más pequeño que el denominador. Es decir, el número pequeño va arriba y el número grande va a ir abajo, cuando sean fracciones propias. Cuando sean fracciones impropias va a ser al revés. El numerador va a ser mayor y el denominador va a ser menor. Buenos días, bienvenido. Por lo que el número grande va a ir arriba y el número pequeño va a ir abajo, cuando sean fracciones impropias. Es por eso que las fracciones propias valen menos que 1 y las fracciones impropias valen más que 1, ¿sí? Entonces, veamos lo que dice acá. Las fracciones se pueden clasificar en propias e impropias. Fracción propia es aquella en la cual el numerador es menor que el denominador, es decir, que el menor es menor que la unidad, era lo que yo les decía, ¿verdad? Fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor que el denominador, es decir, que es mayor que la unidad. También ya se los había mencionado yo anteriormente, ¿verdad? Ejemplo, dice, la fracción 2/3 es propia, porque 2 es menor que 3, o sea, el numerador es menor que el denominador. Y su representación es menor que la unidad. Cuando representamos gráficamente una fracción propia, niños, nosotros solo vamos a necesitar una unidad para poderla representar gráficamente y no vamos a usar toda la unidad, sino que solo vamos a usar una parte de la unidad. Por ejemplo, aquí en el dibujo de 2/3 no estamos usando toda la unidad, solo usamos 2 partes de 3 que tenía la unidad, ¿sí? Mientras que en la fracción 8/5 es impropia porque 8 es mayor que 5, o sea, el numerador es mayor que el denominador. Y su representación va a ser mayor que la unidad. ¿Por qué? Porque para poder representar gráficamente la fracción 8/5, necesitar más de una unidad para poder representar gráficamente esta fracción. Teacher, ¿me puedes esperar un ratito? Es que me están tocando la puerta. Está bien. Gracias. Entonces, niños, las fracciones propias les deben quedar a ustedes bien claras. Las fracciones propias siempre van a valer menos que 1. O sea que cuando ustedes las dibujen van a necesitar solamente una unidad o un dibujo para poderla representar y no van a utilizar todo el dibujo, solo van a usar una parte. Mientras que las fracciones impropias van a necesitar más de una unidad, o sea, más de un dibujo para poderla representar gráficamente, como lo tienen aquí en el ejemplo del libro. La fracción propia era una unidad que estaba partida en 3 partes iguales y de las cuales solo pintaron 2. Entonces 2/3 es menor que la unidad porque están usando menos partes del dibujo que el dibujo completo para representarlas. Mientras que la fracción 8/5 es más grande que la unidad porque no solo están usando un dibujo para representarla, sino que usaron 2 dibujos para poderla representar. Entonces la cantidad de dibujos nos indica a nosotros qué fracciones son menores que la unidad y qué fracciones son mayores que la unidad. Por eso es que nosotros podemos ver que las fracciones que tengan un numerador más pequeño van a ser propias porque van a ser menores que 1 y las que tengan un numerador más grande que el denominador van a ser impropias porque esas fracciones van a valer más que 1, ¿sí? ¿Estamos claros entonces, niños, entre lo que son las fracciones propias y las fracciones impropias? Sí, teacher. ¿Sí? Sí, teacher. Entonces dice ahora las actividades. Escribe la fracción que representa. Luego encierra con verde las fracciones propias y con rojo las fracciones impropias. A ver, niños, en el primer dibujo que nosotros tenemos en el libro, tenemos esto. Ahorita les voy a colocar yo los mismos dibujos que tienen ahí en su libro para que vayamos contestando juntos cuál es la fracción que está representada. Todas son pintadas. Ya, teacher. Hay uno pintado y el otro está 3 pintados. Exacto. Vean pues, niños, lo que yo quiero que ustedes entiendan es cómo
leer un dibujo para sacar la fracción que representa ese dibujo. Entonces, quiero que me pongan mucha atención. Vamos a escribir qué fracción representa este dibujo. Para escribir qué fracción representa este dibujo, lo primero que vamos a hacer siempre que nosotros querramos saber qué fracción representa un dibujo, es que siempre vamos a escribir primero el de abajo, o sea, el denominador, y después vamos a escribir el de arriba. ¿Estamos? Así que pongan mucha atención. Si yo quiero escribir qué fracción representa este dibujo, lo primero que voy a hacer es escribir el denominador. ¿Cómo voy a saber el denominador? Recuérdense que el denominador es el que me indica en cuántas partes está partida mi unidad. Entonces, en este caso, ¿cuántos pedazos partimos nosotros? Imaginémonos que estos son pasteles, ¿sí? ¿En cuántos pedazos partimos cada pastel? 6. No. No, oigan, el denominador, oigan bien, escuchen bien lo que les estoy diciendo. El denominador indica en cuántas partes está partida una unidad. No les dije 2 unidades, les dije una unidad. Teacher, Muy bien. El denominador es 3, porque una unidad está partida en 3 partes. ¿Sí? Entonces el denominador es 3. Aunque hayan 2 unidades, niños, pero escuchen bien, la definición de denominador dice, es el número que indica en cuántas partes está partida una unidad, ¿sí? Una. Entonces, cuando yo les ponga a sacar el denominador, solo tienen que contar las partes en que partieron una unidad, no las 2. ¿Estamos claros? ¿Claros con eso? Muy bien. Ahora, en el numerador es más fácil, porque en el numerador sí, solo deben contar cuántas partes están pintadas en total, en todas las unidades que tengamos en el dibujo. ¿Cuántas partes están pintadas? 4. 4. Muy bien. Entonces la fracción que representa a este dibujo sería 4/3. Ahora la vamos a pintar del color que sea necesario, verde o rojo. Verde si es una fracción propia y roja si es una fracción impropia. A ver, niños, ¿esta es una fracción propia o impropia? Impropia. Impropia. ¿Impropia? ¿Por qué es impropia? No. Porque el numerador es más grande que el denominador. Excelente. Porque el numerador es más grande que el denominador. Entonces la pintamos de rojo, ¿sí? La vamos a pintar de rojo. Pero antes de eso, no tengo rojos. ¿Puedo usar naranja? Pueden usar otro color si no tienen rojo, anaranjado o rosado. Sí, Fabiancito, sí podés. ¿Sí, Emanuel? Teacher, ¿puedo ir al baño? ¿Sí? No, gracias, teacher. De nada. Se mira rosado. Sí, ahora vamos con el cuadrito rosado. El cuadrito rosado yo no lo voy a hacer igual, pero voy a pintar las mismas partes que tiene en el libro. Más o menos. A ver, pues. Vean pues. Tenemos, niños, este cuadritito que es como lila o rosadito. Más o menos de este color. Ahí está. Entonces, es como un rombo. Ajá. Les pregunto yo, niños, ahora. Vamos a volver a colocar qué fracción representa a este dibujito. Pero, ¿qué parte les dije yo que se escribía primero de la fracción? ¿El numerador o el denominador? El denominador. El denominador, muy bien. El de abajo. Entonces, niños, ¿cuál sería el denominador de esta fracción? 4. 4. Cuatro. ¿Por qué 4? Porque mi unidad está partida en 4 partes iguales. Y recuérdense que el denominador siempre me dice cuántas partes tiene cada unidad. Entonces, como esta unidad tiene 4 partes, el denominador va a ser 4. ¿Y el numerador cuál sería acá? 2. Muy bien, porque estamos pintando 2. Muy bien. Ahora, niños, ¿esta es una fracción propia o es impropia? Propia. Propia. Muy bien. Niños, así de fácil. Cuando solo tengan una unidad dibujada y hayan pintado menos que esa unidad, van a ser propias. Y cuando tengan más de un dibujo, así como en el primer ejemplo, va a ser impropia, ¿sí? Porque recuérdense que las fracciones impropias valen más que la unidad y las propias valen menos que la unidad. Muy bien. Ahora vamos con la número 3. La número 3 es muy parecida a esta. ¿Por qué? Tenemos también la unidad partida en 4 partes iguales. Solo que aquí vamos a tener más de una unidad. Vamos a ver, tenemos esta.
Tenemos esta y tenemos esta. Muy bien. Y los dibujos están de la siguiente manera. Tienen acá y tienen acá. Muy bien. Entonces, niños, representemos la fracción que encaja con este dibujo que tenemos acá. ¿Qué escribimos primero en la fracción? El denominador. El denominador, muy bien. Es ¿Cuál el sería el 4. denominador en esta fracción, niños? 4. 4. Muy bien. 4. 4. ¿Por qué? Porque recuérdense que el denominador solo cuenta las partes que tenga un dibujo o una unidad. No cuenta todas, entre todas las unidades que tengamos, sino que solo cuenta las de un dibujo. Ahí va el 9, teacher. Y el numerador es 9. Muy bien, David. Y sería color rojo. Y sería de color rojo porque es impropia. Muy bien. Es impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Excelente. Y la última es 6 abajo, 2 arriba y es propia. Es Muy verde. bien. Ajá. Excelente, Sarita. Y tiene razón. La última, niños, como es una figura que está partida en 6 partes iguales y tenemos pintadas 2. Por acá. Entonces, nuestra fracción que representa a este dibujo sería, el denominador sería 6. El denominador sería 6. ¿Por qué? ¿Por qué sería 6 el denominador? ¿Quién me lo puede? Porque son 6 cuadritos. Son 6 porque está dividido la unidad en 6 partes. Excelente, Sarita. La unidad está partida en 6 partes, entonces el denominador es 6. Y el numerador me dijeron que era 2. ¿Por qué es 2 el numerador? Porque solo Porque solo hay 2 cuadritos pintados. Muy bien, porque solo hay 2 cuadritos pintados. ¿Y de qué color iría esta fracción? verde. De verde, porque es una fracción propia, porque el numerador es más pequeño que el denominador. Muy bien. Con eso entonces, niños, terminamos la primera serie de la página. ¿Ya todos la tienen completa? Muy bien. Vamos entonces, niños, a realizar la siguiente serie. La siguiente serie está bien fácil. Dice, escribe 5 fracciones impropias con el numerador mayor que 5. El numerador tiene que ser más grande que 5. Entonces, ¿qué vamos a poner en el denominador? Cualquier denominador que querramos. Cualquier denominador que querramos, niños, pero que sea 5 o más pequeño, porque dice que tienen que ser fracciones impropias. 4. ¿Sí? Va, usemos el 4 de denominador. No Vamos a dice usar... que tiene que ser mayor. No es el numerador. Yo que se decía el denominador. Sí, y mira pues ahorita, dice que el numerador tiene que ser mayor que 5. O sea que como tienen que ser fracciones impropias, tengo que usar un denominador que sea más pequeño que 5 entonces, ¿sí? Para que yo pueda tener fracciones impropias. Pero es que yo pensé que era el denominador el que era mayor que 5. Ah, el que tenía que ser el 5. No, es el numerador. Lo que quieren acá en el libro es que todas estas fracciones nos queden impropias. Entonces, niños, a la primera fracción, ¿qué número le ponemos para que quede impropia? 1. 6. Niños, 1 no puede ser. Un cuarto es una fracción impropia. 6. No, pongan atención a lo que les estoy diciendo. 6 sí estaba bien. Me Igual dijeron que 6 porque 6 es mayor que 4. Las fracciones impropias, los números de arriba, los numeradores tienen que ser mayores que el denominador. Además, en el libro dice, los numeradores tienen que ser mayores que 5. Entonces no me digan 1, porque 1 no es mayor que 5. ¿Sí? Después de 6, niños, ¿qué otro número podríamos usar? 7. 7, muy bien. ¿Qué otro número podemos usar? 8. 8. ¿Qué otro número podemos usar? 9. 9. ¿Y qué otro número podemos usar? 7. 10. Muy bien. 10. Excelente. Entonces ya tenemos acá, niños, nuestras 5 fracciones impropias. Tienen que ser impropias. ¿Sí? O sea que el numerador tenía que ser mayor que el denominador. Y decía que el numerador tenía que ser cualquier número que fuera más grande que 5. Entonces, los números que son más grandes que 5 podrían ser 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. ¿Todos colocaron ya las fracciones?
Muy bien. Vamos Sí, entonces teacher. ahora con el inciso número 12. Lee y responde. En un colegio se pregunta a los 250 niños y 320 niñas su preferencia en el menú de la cafetería. 3/4 de las niñas y 2/5 de los niños respondieron que les gustaban las ensaladas. ¿Qué fracción de las niñas encuestadas prefiere las ensaladas? ¿Qué fracción decía en el problema de que eran las niñas que preferían las ensaladas? ¿Qué fracción decía de lo que acabo de leer? ¿Qué fracción de niñas prefiere las ensaladas de lo que yo acabo de leer? 3/4, muy bien. 3/4. Niños, hay que poner más atención cuando escuchen que estoy leyendo porque lo acabo de leer. Dice acá, 3/4 de las niñas respondieron que les gustaban las ensaladas. Entonces, donde dice, ¿qué fracción de niñas encuestadas prefieren las ensaladas? 3/4. ¿Sí? 3/4. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de fracción es? ¿Qué tipo de fracción es esta, niños? 3/4. Propia. Propia. Ah, no, propia. ¿Sí? Es propia. ¿A cuántos niños les gusta la ensalada? A 2/5. Muy bien. 2/5 de los niños les gusta la ensalada. Vamos a colocar la fracción entonces ahí. A 2/5. Ahora, niños, aquí vamos a tener que hacer el procedimiento de fracción de un número para saber la cantidad de niños que les gusta. Porque solo sabemos que a 2/5 de los niños les gusta la ensalada, pero no hemos sacado cuántos niños son esos 2/5. Y aquí en el libro lo que quieren saber es cuántos niños son esos 2/5. Nosotros lo vamos a tener que sacar con la fracción de un conjunto, que fue el procedimiento que aprendimos a hacer el día de ayer. ¿Sí? Entonces, si nosotros dijimos que a 2/5 de los niños les gusta la ensalada, 2/5, ¿pero cuántos niños eran en total? Al principio del problema nos dice cuántos niños eran en total. 250. De 250, muy bien. Entonces tenemos que sacar la fracción 2/5 de 250 para saber cuántos niños son los que les gusta la ensalada. ¿Se recuerdan de este procedimiento, verdad? Lo vimos ayer. ¿Qué hacíamos para sacar la fracción de un conjunto, niños? Multiplicar 250 por 2. Muy bien, multiplicábamos 250 por 2 y después, Dividir con el Dividir el resultado por 5. muy bien, después íbamos a dividir el resultado con 5. 250 por 2, ¿cuánto es? 500. 500, muy bien. Y 500 dividido 5. ¿Cuál sería la quinta 100. parte de 500? 100. Entonces, ¿a cuántos niños les gusta la ensalada? 100. A 100. 100 muy bien. niños. A 100 niños. No, Ya ven niños. por qué es muy importante que sepamos hacer este procedimiento de fracción de un conjunto para saber a qué cantidad representa la fracción que nos están dando, ¿sí? Ya sabemos entonces que los 2/5 que nos mencionaban en el problema equivale a 100 niños que les gusta la ensalada. Muy bien. Ahora dice, niños, ¿a cuántas niñas no les gusta la ensalada? A ver, oigan bien la pregunta. ¿A cuántas niñas no les gusta la ensalada? Entonces voy a preguntarles ahora. ¿A cuántas niñas sí les gustaba la ensalada? ¿Niños? 100. Niñas. Ah, 220. No. ¿A cuántas niñas les gustaban las ensaladas? No teníamos el número, solo teníamos la fracción. 3/4. A 3/4 de las niñas les gustaban las ensaladas, ¿sí o no? Lo colocamos aquí arriba la primera respuesta. A 3/4. ¿De cuántas niñas? ¿Cuántas niñas? 320. 320. Entonces, 320. niños, tenemos que saber primero cuántas niñas les gusta la ensalada para después saber a cuántas no les gusta, ¿sí? Entonces, veamos cuántas niñas prefieren la ensalada. ¿Cuántas niñas representa la fracción 3/4? ¿Sí? Si sabemos que a 3/4 de 320 les gusta la ensalada, ¿cuántos son 3/4 de 320? A ver, ¿cómo sacamos entonces la fracción de este número? Multiplicando 320 por 320 serían multiplicado 960. por 360. 320 por 3, ¿cuánto es? 960. 960. 960. ¿Y ahora qué hacemos con ese 960? Lo dividimos con 4. Lo dividimos por 4. ¿Y cuánto nos daría dividido por 4? 240. 340. ¿Están seguros?
No. No, 240. Ah, 240, ahí sí. Muy bien, 240 está bien. Excelente. Entonces, niños, ¿a cuántas niñas les gusta la ensalada? A 240. A 240, excelente. Ahora les pregunto, si a 240 niñas les gusta la ensalada, ¿a cuántas no les gusta la ensalada? Teacher, tendríamos que restar 320 menos 240. Excelente, Fabiancito. Porque, niños, si tenemos 320 niñas y a 240 sí les gusta la ensalada, las que sobran son las que no les gusta la ensalada. Entonces, ¿cuáles serían las que sobran, las que no les gusta la ensalada? ¿En qué serie va? En la serie 12 ahorita, Emanuel. Ah, bueno, teacher. ¿Cuántos? 110. 320 120. menos 240, ¿cuánto sería? A 80. 80, muy bien. 80. A 80 niñas no les gusta la ensalada. Entonces la respuesta de esta última pregunta sería 80. ¿Sí? Teacher, ¿a usted le gusta la ensalada? Depende de qué ensalada. Me gustan, pero no todas. Hay algunas que no me gustan. Por ejemplo, hay una ensalada que lleva fruta y lechuga y tomate. Con fruta no me gusta. Me gusta si solo lleva... A mí me gusta. A mí me gusta. Teacher, pero aquí, teacher, aquí solo hay una pregunta donde dice ¿a cuántos niños les gusta la ensalada? Y ¿a cuántas niñas no les gusta la ensalada? Solo esas. Ay, teacher, ¿no hay más? Ay, no, eso fue lo que contestamos ahorita. Pues, Y Anita. las de arriba. Que lo... Anita, yo tuve que hacer todo este procedimiento para poder contestar la última pregunta. Sin este procedimiento no podíamos contestar la última pregunta. Te digo que los que... A ver. Teacher se quedó trabado por un A mí en segundo. el libro no me preguntan a cuántas niñas les gusta la ensalada, eso no me lo preguntan. Pero yo necesito saberlo porque si no, no puedo saber a cuántas no les gusta. ¿Ya? Porque no me están dando la fracción de niñas que no les gusta la ensalada. Solo me están dando la fracción de niñas que sí les gusta la ensalada. Entonces, con esa fracción de niñas que sí les gusta la ensalada, yo voy a sacar el número de niñas que sí les gusta la ensalada para después poder saber el número de niñas a las que no les gusta la ensalada. O sea, en el libro no me preguntaron esto, pero yo lo tuve que sacar porque si no, no podía saber a cuántas niñas no les gustaba la ensalada. ¿Ya? Yo me quedé trabado Teacher se trabó. demasiado. Se trabó. No hable porque no escuché. Le estaba diciendo a Anita que yo tuve que hacer todo este procedimiento para poder saber a las niñas que no les gustaba la ensalada, porque si yo de todos modos no hubiera hecho este procedimiento, aunque en el libro no me lo pidieran, yo no podía saber el total de niñas a las que no les gustaba la ensalada. Bueno, teacher, gracias. De nada. Niños, a veces hay que hacer muchos procedimientos. Lo que pasa es que nosotros queremos todo fácil en la vida, pero no es así. Para poder encontrar una respuesta, muchas veces tenemos que hacer un procedimiento largo y tener que utilizar los datos que nos están dando. Y en este caso, como les digo, yo no podía saber el número de niñas a las que no les gustaba la ensalada sin saber antes el número de niñas a las que sí les gustaba la ensalada. Porque si a mí me hubieran dado la fracción de niñas que no les gustaba la ensalada, yo de una vez saco la fracción de niñas que no les gusta la ensalada y saco el 80. Pero a mí solo me dieron la fracción de niñas a las que sí les gustaba la ensalada. Entonces, con esa fracción tenía que sacar la equivalencia en niñas. Ya no tener 3/4 de niñas les gustan las ensaladas, sino saber a cuántas niñas sí les gustan, para luego saber a cuántas niñas entonces no les gustan las ensaladas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, ahora que ya tengamos la respuesta en esta serie, en esta pregunta, vamos a irnos ahora a la página 143. La página 143 ahora habla de lo que son los números mixtos. Los números mixtos dice, las fracciones impropias se pueden representar como un número mixto. Era lo que yo les explicaba el día que vimos las clases de fracciones, ¿se recuerdan? Los números mixtos son formas de representar las fracciones impropias. Un número mixto está formado por un número que representa las unidades completas, que es el número grandote que yo les enseñé, y una parte fraccionaria o una fracción propia, que va a ser la fracción que va a acompañar al número entero, ¿verdad? Por ejemplo,
Dice acá, Julio vende pizzas que divide en 8 porciones. Si llega un cliente y le solicita 11 porciones, ¿cuántas pizzas debe vender? Y aquí tienen ustedes el ejemplo de la pizza que vende Julio y de la pizza que llegó a comprar el cliente. Como Julio parte la pizza en 8 partes, le va a tener que vender más de una pizza para poder completar el pedido del cliente, ya que el cliente pidió 11 porciones, pero la pizza solo trae 8. Entonces, él va a tener que venderle una pizza entera y ¿qué porción o qué fracción de la otra pizza le va a tener que vender? 3 octavos. 3 octavos. Muy bien. 3 octavos. Entonces, él le tiene que vender una pizza entera y 3 octavos de la otra pizza. Entonces, acá dice, niños, esa fracción la podemos representar como una fracción impropia. Sí, se puede representar como una fracción impropia. Se las voy a colocar yo acá. Solo que no voy a hacer la pizza redonda, sino que esta es pizza de al macaroni. Miren, es cuadrada. Ahí está. Muy bien. Entonces, niños, dice que él hace pizzas para vender y las parte en 8 porciones. Pero el cliente le pidió 11 porciones. Entonces, él va a vender 8 porciones de una pizza y 3 porciones de la otra. Si lo representamos como una fracción impropia, niños, lo acabamos de hacer en la página anterior, en el primer ejercicio de la página anterior. ¿Cómo representaríamos como una fracción impropia esta fracción? En primer lugar, ¿qué se escribe primero cuando escribamos una fracción? ¿Qué se escribía primero? El denominador. El denominador, muy bien. ¿Cuál sería el denominador de esta fracción? Es 8. Muy bien, porque la pizza está partida en 8 partes. ¿Y cuántos pedazos se van a comer? Es 11. Muy bien, el numerador es 11, porque se van a comer 11 pedazos, ¿sí? Entonces, esta fracción nosotros la podríamos representar como una fracción impropia, que sería 11 octavos. Pero dice también que nosotros, en lugar de representarla como una fracción impropia, también podríamos representarla como un número mixto, ¿sí? ¿Cómo representaríamos entonces esta fracción como un número mixto? Así. Para representarla como un número mixto solo tenemos que contar con la parte entera y con la parte fraccionaria. Recuérdense que un número mixto, niños, va a poseer una parte entera y una parte en forma de fracción. Entonces, para representarla como un número mixto, lo que tendríamos que hacer es que en la parte entera tendríamos que colocar la cantidad de unidades que están completas. A ver, ¿cuántas pizzas completas va a comprar el cliente? 2. No, completa. Una teacher. Una pizza completa va a comprar el cliente, ¿sí? Entonces, la parte entera de este número mixto sería 1. Un entero, ¿sí? Ahora, niños, la parte fraccionaria de este número mixto lo tendríamos que completar con la pizza que no está vendida por completo. ¿Qué fracción representa esta pizza que está acá? Niños, por favor, solo silencien su audio, de verdad, es que no puedo escucharles bien si tenemos tanta bulla. Muchas gracias. Veamos. Tenemos en la parte entera de este número mixto un entero, porque tenemos una pizza que vendieron por completo. Ahora en la parte fraccionaria, porque recuérdense que al número mixto lo componen 2 partes, una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces en la parte fraccionaria vamos a colocar la fracción de la pizza que no se vendió al completo. ¿Qué fracción representa la pizza que no se vendió por completo? ¿El denominador cuál sería? Sería 8. 8, muy bien. ¿El numerador de la pizza que no se vendió por completo? 3. Muy bien, excelente. Si se dan cuenta, niños, nosotros podemos representar una fracción impropia como tal o podemos representarla como un número mixto también. La única diferencia es que cuando la representemos como fracción impropia, en el numerador van a ir todos los pedazos de todas las unidades. En cambio, en el número mixto vamos a separar las unidades que están completas de las unidades que no están completas. Si se dan cuenta, aquí tengo un entero, por eso puse el número 1 acá, un entero, y 3 octavos de la otra pizza, ¿sí? Entonces, nosotros podemos representar las fracciones impropias como un mixto, y un mixto también lo podemos representar como una fracción impropia, ¿sí?
Para poder seguir comprendiendo esto, vamos a realizar los ejemplos o los ejercicios del inciso 13, perdón, para que nosotros podamos seguir comprendiendo bien cómo es que podemos convertir un número mixto a fracción impropia o una fracción impropia a número mixto. Entonces veamos, niños, en el inciso 13, el primer dibujito que tenemos ahí, que es un dibujo morado, suponiendo que este dibujo representa a unos chicles de uva, ¿sí? Vamos a tener imaginación. Y estos dibujos representan a unos chicles deliciosos de uva, ¿sí? De la uva más rica que se puedan imaginar. Entonces, estos chicles de uva están pintados de esta forma, miren. Cada chicle trae 5 pedazos. Y nosotros estamos pintando así. Entonces dice que Kimberly se comió de los chicles de uva todos los pedazos que están pintados de mora, ¿sí? Entonces, primero lo vamos a representar como fracción. ¿Qué fracción de chicles se comió Kimberly en este caso? En primer lugar, niños, como lo vimos en la página anterior, cuando nosotros querramos escribir la fracción que representa un dibujo, ¿qué vamos a escribir primero? Denominador. El denominador. ¿Cuál sería el denominador de esta fracción? 20. 15. 15. 5. No, serían 5. 5, teacher, es 5. Veo que no me están poniendo mucha atención todos. Les dije el denominador solo cuenta las partes en las que está partida una unidad. Una unidad es un dibujo. ¿En cuántas partes está partido este dibujo? En 5. No debo contar la de todos los dibujos, solo la de un dibujo. Está partida en 5. Ahora, en el numerador, ¿cuántas partes estoy pintando? ¿Cuántas partes se componen? 14. 14 partes. 14. La fracción que representa a este dibujo sería 14 quintos. Pero ahora, en el libro nos pide que no solo lo representemos como una fracción, sino que también lo representemos como un número mixto. Entonces, para representarlo ahora como un número mixto, es mucho más fácil representarlo como un número mixto todavía. Es fácil representarlo como fracción y más fácil representarlo como mixto. Primero, en el número mixto vamos a escribir del lado izquierdo la parte entera, o sea, la cantidad de unidades que están completas. En este dibujo, niños, ¿cuántas unidades están completas? 2. 2. Muy bien, 2. Entonces ya tenemos 2 enteros. Ya hemos representado las 2 partes que están completas, 2 enteros. Ahora en la parte fraccionaria del número mixto, vamos a escribir la fracción que representa a la unidad que no está completa. ¿Qué fracción representa a esta unidad que no está completa, niños? 5. 5, teacher. 4. 5 ¿dónde? 4. 5 ¿dónde? Abajo. El 5 abajo. ¿Y arriba qué va? Arriba el 4. El 4, muy bien. 4. La fracción que representa a esta unidad que no está completa sería 4 quintos. ¿Por qué? Porque de una unidad que está partida en 5 partes iguales, yo estoy tomando solo 4. Entonces, niños, esta fracción, como les digo, se puede representar como fracción impropia, que sería 14 quintos, y también se puede representar como número mixto, que sería 2 enteros y 4 quintos, ¿sí? Vamos con la siguiente. Quiero que la siguiente me la digan ustedes. A ver, ¿cómo quedaría en fracción impropia el siguiente dibujo? ¿Cuál sería la fracción impropia del dibujo amarillo? El denominador sería 4. Ah, ¿y el numerador? Ahorita voy a Manuel. 5. Y el numerador 5. Sería 5, muy bien. Entonces la fracción impropia de la siguiente sería 4 en el denominador y 5 en el numerador. Ahora, en el número mixto, ¿cómo quedaría? 1. En el número mixto quedaría un entero. Ajá, un entero y ¿qué más? Ay, espérenme que esto. En el numerador un 1 y en el denominador un 4. Qué raro que no. Espérenme, es que eso se trabó. Ahí está. En el entero me dijeron un 1. En el numerador otro 1 y en el denominador un 4. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces, niños, el mixto que representaría a esta fracción sería un entero. ¿Por qué? Porque tenemos una figura que está completamente pintada y de la otra figura que no está pintada completamente tenemos un cuadro. ¿Sí? Un cuadro.
Muy Teacher, yo le iba a decir eso. Muy bien. Entonces, niños, necesito que todos participen porque he visto muy participativos a Alex, a Fabiancito, a Emanuel, a Sarita, he visto a Randy, a Rafita también, pero también había, no sé quién era la que estaba Teacher, contestando. Anita Santos. Anita también. Adiós, Daira teacher. creo que estaba contestando también. bastante. Antes de que se corte, Porque eso acaba. Emanuel, todavía no les he dado permiso de salir hasta que no, yo teacher, diga. yo no estoy diciendo Sí, que diga Emanuel. adiós. No, es que como hay teacher. unos que ya empiezan, ya me voy y yo no he dado permiso. ¿Sí, No, Emanuel? porque yo no le entendí a la fracción de arriba. Bueno, Dios. ¿A cuál de arriba? ¿A la morada? Ajá, sí, ¿Qué sí. no entendiste aquí, Emanuel? Teacher, ¿dónde? Ay, aquí ya lo encontré forma, teacher, ya, pero ya. Es que, recuérdate,